Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Fundación Proeco San Miguel, 25 años trabajando por la sustentabilidad y la solidaridad. Santa Rosita, cocina de entorno, naturaleza, arte y la ternura de la cocina. Un paraíso en el camino al cuadrado. Orgánicos de mi Tierra te regala un 10%. Decí, hay algo acá y lo tenés en el almacén de Güemes, Montevideo 426 o por la web orgánicosdemitierra.com.ar. No te pierdas el 10% de descuento y come sano, seguro y soberano. Consultorios en alquiler, por módulos o por horas, en el corazón de Alberdi. Espacio Bugambilia, un espacio con onda. Bienvenidos. Una vez más nos encontramos porque hay algo acá que queremos compartir. Y vuelve la gente de Profunga con Leticia, porque hay algo fundamental que nos enseñó y que queríamos compartir con ustedes. Ellos son científicos rurales. Los escuchamos. Estábamos hablando y los chicos estaban armando, vos me decís, nosotros en realidad somos científicos rurales. Me encantó el concepto. ¿Qué es un científico rural? ¿Por qué vos sentís que lo que hacen ustedes es eso? Nosotros empezamos, bueno, Mauro, que es mi socio en este emprendimiento, él trabajó mucho tiempo con huertas comunitarias. Entonces siempre estuvimos en contacto con el concepto de soberanía alimentaria, que más allá de las definiciones técnicas y todo, un poco la forma de vivirlo era saber de dónde viene nuestro alimento, saber cómo se produce y aunque no podamos producirlo, al menos conocer los criterios que tiene la persona que los hace. Y eso sabemos que es un camino, que no se puede hacer de un día para el otro todo. Entonces vamos de a poquito adentrándonos a eso. En un momento, cuando empezamos a trabajar más con hongos medicinales, que ya tienen otra visión, no es lo mismo trabajar con un hongo comestible, que además de las propiedades que tiene y que es muy nutritivo, es medicinal, pero bueno, eso no se concentra tanto la atención en eso, que trabajar con extractos de hongos medicinales que son específicamente para tratamiento o prevención de enfermedades. Entonces ahí viene un trato con las personas enfermas que para nosotros fue muy complejo. Y encontramos el concepto de soberanía científica. Entonces, volver a encontrarnos con la científica que todos llevamos adentro, porque estamos haciendo ciencia todo el tiempo sin darnos cuenta, y de alguna u otra manera nuestra cultura ha puesto la ciencia en un lugar como de religión, como una cosa muy elitista. Y para nosotros siempre traer la ciencia a lo cotidiano es algo re importante, que en el conocer a nuestros profesores y saber las cosas que hacen y entender que somos personas también, no es que es una cosa muy grandiosa o celestial lo que pasa, sino que es prestar atención y poner responsabilidad en lo que estamos haciendo. Entonces nos ayudó a responsabilizar también a las personas que comparten con nosotros el conocimiento. En ese compartir y en ese abrir las puertas y decir, bueno, esto es lo que yo hago, ¿cómo lo harías vos? Invitamos a las personas a que hagan ciencia también y a partir de la experimentación se logra algo que es totalmente terapéutico. Que el hongo en sí es medicinal no solo por cuando lo comes, sino cuando lo cultivás. Y entender que la forma en la que vivimos cotidianamente hace que los hongos que nosotros hacemos sean los mejores para nosotros, digamos, y entiendo que eso sea para cada persona, hizo que muchas personas empatizaran con nosotros, entonces entendieran que nuestros procesos tienen que ver con no usar descartables, hacer uso responsable del agua. Eso es una forma de investigación que tiene como este conjunto de creencias, digamos, va por ese lado, con el que ya no tenemos más agua, ya ningún tipo de Estado puede hacerse cargo de los residuos que estamos generando como humanidad,
estamos alimentándonos de cosas que no son alimentos, son comestibles y no son alimentos. Entonces vamos desnutriendo nuestro sistema inmunológico y la pandemia también fue un golpe de realidad respecto del monocultivo y qué pasa cuando nos alimentamos de cosas que están viviendo una al lado del otro, todas pegadas y todas iguales. Tenemos que respetar y acrecentar la diversidad. Entonces los hongos es un grupo de organismos que no existe dentro del sistema productivo. Y empezar a agregarlos sin que en eso se pierda la esencia de lo que los hongos hacen en el ecosistema, que es reciclar. Los hongos son los que le dan la vuelta a los nutrientes, o sea, agarran todas las sustancias que están quietas y las mueven para que otros organismos puedan utilizarlas. Entonces, darle ese sentido a lo que hacemos hace que en este ecosistema en el que estamos, digamos, además de la huerta, las gallinas, los hongos, la casa, todo, estemos todos incluidos. No seamos nosotros los jefes, sino que somos un organismo más dentro de un ciclo. Y eso para mí es una forma mucho más cómoda de vivir, como que no tiene tanta contradicción, o por lo menos las contradicciones las veo y las puedo analizar y puedo ponerme de acuerdo con decir, bueno, estoy viviendo con esta contradicción, lo voy a hacer a conciencia, por lo menos. Bueno, como siempre, Leticia nos propone, aparte de una forma de mirar e incorporar la naturaleza, una forma de pensar. Así que gracias, como siempre. Fin del primer bloque de Hay algo acá, así que no se pierdan que en el segundo vamos a hablar de terapia canábica. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Fundación Proeco San Miguel, 25 años trabajando por la sustentabilidad y la solidaridad. Consultorios en alquiler, por módulos o por horas, en el corazón de Alberdi, Espacio Bugambilia, un espacio con onda. Segundo bloque de Hay algo acá. Vuelve a visitarnos Daniel Langren. Con él hablamos del uso del aceite de cannabis en forma de terapia canábica, qué dolencias podemos remediar y cuál es la seguridad que nos proponen. Lo escuchamos. La cantidad de enfermedades que podemos tratar, que las comúnmente denominamos las 15 enfermedades de la vida cotidiana que conocemos como tal, de las ciudades donde nos convertimos en personas urbanas, ¿no? Y las diferenciamos en grandes grupos: dolor, neurodegenerativas y algunas otras que tienen que ver con lo gastrointestinal, el cáncer, etc. Esos serían los grandes grupos de terapias que podemos trabajar con cannabis. ¿Quiénes administran este tipo de terapias? O sea, ¿es un médico? ¿Cómo llegamos a usar el cannabis para curarnos? Desde la aparición de la 27350, que es la ley que fija algunas normas sobre cannabis terapéutico e investigación científica, ahí en esa ley quedó claramente estipulado que solamente en un principio era para la epilepsia refractaria, que es de donde vino la lucha militante para lograr la ley. Y a partir de ahí se empezó a desglosar a través de lo que es la clínica empírica una serie de otras dolencias donde todos empezamos a hacer prueba y error, prueba y error, prueba y error, y hacer una suma de conocimientos. Hasta tanto el espectro médico empezó a sumarse, a utilizar la terapia con los recursos que había en ese momento. Entonces los cultivadores, las organizaciones fuimos quienes les brindamos la herramienta y los ayudamos a construir este nuevo conocimiento que intenta ser en algún momento científico. Pero bueno, yo creo que ya te lo había referido en el programa anterior respecto de la inversión que significa y ausencia de esa inversión básicamente por parte de los laboratorios que algunos quieren sumarse a formar parte de este mercado. Esto me lleva a una pregunta que es clave cuando hablamos de salud. ¿Qué tipo de seguridad tiene la implementación o el tomar este tipo de aceites? Bueno, esa es una de las cuestiones que más se ven en esta clínica empírica cuando nos consulta la gente, sobre la seguridad.
hay una confusión clara entre el uso terapéutico y el uso lúdico y lo que significa los efectos que genera el uso lúdico. Esto es, bueno, un estado de euforia, la risa, el apetito, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no ocurre cuando uno trabaja aceites porque hay una modificación química del principal componente que es el THC. Con lo cual esto hace que sea muy seguro y de hecho, imagínate que nuestro gran espectro de utilización han sido los niños con epilepsia refractaria, que han sido bombardeados por una serie de medicaciones que no funcionan, por eso son refractarios a, y no son refractarios a la utilización del cannabis medicinal. Bien, o sea que si es un aceite que nosotros podemos verificar la procedencia, es seguro. Hay utilizar. una alta seguridad, exactamente. Perfecto. ¿Tenemos efectos no deseados del uso del cannabis? Porque por ahí cuando hablamos de terapias alternativas, etcétera, nos informan solo de la panacea Sí. y nunca tienen efectos no deseados. En este caso, no hay, ¿cómo se...? Hay efectos no deseados que tienen que ser previstos, anticipados, antes de que la persona haga uso de los aceites, de las cremas, etc. Básicamente nosotros estamos trabajando siempre con lo que se denomina full spectrum, es decir, la planta en su integralidad. Esto significa que algunas personas que, por ejemplo, tengan una marcada hipertensión, pueden tener un efecto no deseado respecto del uso de los aceites. ¿Por qué? Porque básicamente el cannabis es vasodilatador, con lo cual podría generar un aumento de esa hipertensión momentáneo, hasta que el organismo se adapta. Luego, otras personas, dependiendo, por ejemplo, utilizamos un aceite alto en contenido de THC, le puede producir un rasgo de insomnio a las personas hasta que se acomodan. Y las personas de una edad avanzada les advertimos que tienen que usar dosis muy bajas e ir haciendo una adaptación en el tiempo para evitar este tipo de problemáticas. Pero en general seguimos con el mismo componente histórico de la marihuana, es decir, no tenemos muertes ni en el consumo lúdico ni en el consumo médico. Entonces significa que estos efectos no deseados pueden ser morigerados con la dosis, con saber cuáles son las prevalencias que tenemos en afecciones, etc. Exactamente. Y segundo, ¿generan adicción? No. Este es un tema muy normal en la consulta, lo de la adicción. Siempre que es, qué sé yo, gente más 50 del hoy, que pueden haber estado marcados por un rasgo anticonsumo de drogas, esta idea de la adicción está bastante marcada. Pero hay un dato que es científico. Cuando hablamos de adicciones, tampoco la adicción en la marihuana es tan marcada. En realidad, hablamos de usos problemáticos. Hay un porcentaje del gran universo de usuarios de cannabis recreativo que tiene alguna problemática que está más bien vinculada a cuestiones psicológicas. No tanto a adicciones físicas. Con respecto a la terapéutica, hay un dato científico que es este. Al modificarse el componente químico del THC, que pasa a ser THC1, pierde un 90% de los rasgos psicoactivos que tiene en la planta cuando vos la utilizas como recreativo. Eso ya te da una garantía de que estos efectos no deseados se han morigerado, han bajado, y solo falta que la persona que de entrevista al que va a ser usuario tenga una anamnesis lógica y conozca, por supuesto, qué es lo que está ofreciendo, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de efecto séquito? Bien, efecto séquito es una construcción que hemos tenido que hacer para demostrarle al mundo de la medicina que no podemos separar graciosamente los componentes de la planta como vienen en su naturaleza. ¿Por qué? El efecto séquito significa que los 100 y pico de cannabinoides actúan en forma complementaria y simultáneamente dentro del organismo. Y cada persona va a recibir diferente tipo de resultados de acuerdo a ese efecto séquito. Bien, entendí más o menos. Bien. Significaría que no podemos sacar el THC para que los efectos que estamos buscando del cannabis sean realmente eficientes. Sí, cuando hablamos de full spectrum, es lógico porque el THC es la avenida del medio por donde concurren el resto de los cannabinoides.
Ahora, sí es importante bajar los niveles de riesgo y para eso utilizamos otras plantas que no tienen niveles altos de THC, como por ejemplo para ofrecérselo a un bebé de 3 meses que tiene una epilepsia refractaria que ya ha sido diagnosticada. Entonces utilizamos un aceite a base de cáñamo que tiene 0,3 de THC y 6% de CBD. Entonces con eso reducimos al máximo la posibilidad de cualquier efecto no deseado. Perfecto. Dejaste un tema picando para que nos sigamos encontrando, porque hay algo acá seguramente que queremos seguir hablando, que es justamente dolencias específicas, tratamientos específicos. Bueno. Así que si te parece, nos vemos pronto. Muchas gracias y estamos de nuevo por acá. Hay algo acá. Bueno, en el segundo bloque, Daniel Langre nos dejó muchos temas para pensar. Saben que se pueden contactar con él buscándolo en Instagram y también por el WhatsApp que estamos publicando. En el tercer bloque vamos a hablar de movimiento y salud, así que estén atentos y no se muevan, o si se mueven, vuelvan. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Fundación Proeco San Miguel, 25 años trabajando por la sustentabilidad y la solidaridad. Consultorios en alquiler, por módulos o por horas, en el corazón de Alberdi, Espacio Bugambilia, un espacio con onda. Tercer y último bloque de Hay algo acá. Antes de irnos a la pausa le había dicho que no se muevan, pero bueno, la propuesta es que sí, que nos movamos mucho y nos movamos a conciencia. Por eso lo invitamos al doctor Marcos Ordóñez, que es ya de la casa, que siempre tiene consejos fundamentales para que aportemos a la salud sin medicamentos. Y hoy vamos a hablar de movimiento como derecho. Lo escuchamos. Hablando de movimiento, es un tema que nos parece fundamental a la hora de construir salud. Es un hábito, es una decisión individual, tienen que intervenir las políticas públicas. ¿Cómo interactuamos en ese espacio? Todo eso tiene que intervenir. El movimiento tiene que transformarse en un derecho. Lamentablemente es un derecho que se está perdiendo y la mayor parte de las problemáticas, no solamente de sobrepeso y obesidad, la mayor parte de las problemáticas sanitarias, de los problemas de salud predominantes que tenemos en la Argentina, tienen una correlación con la falta de movimiento y la mala alimentación. Por decirte un ejemplo, las enfermedades cardiovasculares, que son la principal causa de enfermedad y de muerte en nuestro país, tienen una base importante precisamente en esas dos variables, el poco movimiento y la mala alimentación. Y en esto de que el movimiento lo considero que debe ser un derecho, para garantizarlo, como todo derecho, debemos empezar en primer lugar por el hogar, ¿no? El hogar tiene que ser un espacio que propicie el movimiento. La actividad física tiene que ser parte de la cultura familiar. Si esto no existe en el entorno familiar, obviamente el niño va a aprender a no moverse, ¿no? Digamos, tiene que ser parte de la... Es muy difícil educar un niño al margen de las costumbres familiares. Por lo tanto, si en términos familiares vemos que nos estamos moviendo poco, también es un buen momento para empezar a repensar no solamente nuestro vínculo con el movimiento, sino también nuestro vínculo con la salud. ¿Qué estamos haciendo en relación al movimiento en este vínculo con la salud? ¿Nos estamos moviendo lo suficiente? ¿Cómo está nuestra situación del peso, sobrepeso u obesidad, ¿no? Creo que es un buen momento, este momento que estamos transitando, y con estas realidades sanitarias, digo, de sobrepeso y la obesidad, para que nos repensemos como familia y empezar a generar un hábito colectivo familiar de estímulo del movimiento, del juego, del ejercicio, de salir a pasear, de hacer prácticas en conjunto. Pero al margen de la familia, obviamente que se requieren políticas estatales. Yo particularmente creo que la educación física en las escuelas debería tener una mayor carga horaria. Creo que es una deuda absolutamente pendiente, sobre todo en estos tiempos donde es muy difícil garantizar este derecho al movimiento, porque ya no ocurre como ocurría décadas atrás, que podían los niños jugar libremente en la calle, ¿no? Entonces éramos... También se perdió el tema
Club social. Se están perdiendo cada vez más los espacios de socialización y de movimiento. La calle ya se ha transformado en un lugar inseguro, entonces muchas familias, sin ningún tipo de maldad, pero sintiendo seguridad, prefieren que el niño esté adentro viendo televisión o jugando los jueguitos, ¿no? Bueno, hay que buscarle una vuelta a todo eso. Y ante esta dificultad real, es decir, que ya no existen prácticamente espacios sociales para que los niños puedan jugar libremente por estas situaciones que mencionaba, creo que allí particularmente el Estado debe dar una respuesta y particularmente la educación, que debe dar la posibilidad a este niño, a esta niña, a este adolescente de que pueda acceder al movimiento, porque el movimiento, al igual que la alimentación, es un hábito que se aprende desde muy niño. Nosotros en lo que es la atención clínica, cotidianamente tenemos al frente pacientes que encuentran una gran dificultad en conectarse con el movimiento y en la posibilidad de hacer ejercicio cuando es una indicación médica. Y esto viene atado fundamentalmente a que no existe una costumbre, un hábito que se haya generado desde niño. Los hábitos, los buenos y los malos, tienen la propiedad de que en general perduran en el tiempo y que son muy difíciles de manejar. Esto sirve a favor y en contra, ¿no? Pero si estamos pensando en términos de nuestra salud infantil, pensemos cuáles son los mejores hábitos que les podemos dejar a nuestros hijos que sostengan su salud hacia el futuro. Y ellos son una buena alimentación y particularmente el movimiento. Vuelvo a repetir, la familia es importante, pero también las instituciones. Las escuelas deberían tener una mayor carga horaria que permita justamente a los niños, ante este contexto social y ante esta situación sanitaria, poder encontrar en ese lugar un lugar también de aprendizaje, porque tenemos que también considerar el movimiento parte de la educación. Es parte de nuestro aprendizaje social. Tiene que ver con nuestras capacidades de expresión, de movimiento, con nuestras capacidades de trabajo, de relación, pero también con nuestras posibilidades de trabajo. Y esas son todas capacidades que se tienen que desarrollar desde niño. Por eso creo e insisto en la necesidad de que las escuelas garanticen este derecho y se le dé a la educación física el lugar que debería tener. Coincidimos plenamente con Marcos que la educación física debería tener un lugar central en la educación de nuestros hijos, porque es, y de nuestros niños y de nuestras infancias, porque es una forma de construir salud desde las bases, desde las escuelas. Y hablando de construir salud, sabemos que comer orgánico, sano, seguro y soberano tiene que ver con esta forma de construir salud. Por eso siempre están con nosotros los orgánicos de mi tierra. Y en esta oportunidad queríamos ir un poco más allá de la cuestión de alimentarnos, que siempre tiene que ver con la producción de agroecológico, que es la forma de producir y la forma de tomar decisiones. También una forma muy sana. Lo escuchamos a Juan. ¿Cómo es la forma de tomar las decisiones? Precisamente aquí en la feria nos organizamos en asambleas, ¿no? De donde todos los participantes tienen voz y voto, una construcción horizontal donde todos tomamos las decisiones a través de consensos y otras prácticas asamblearias, en donde nos organizamos y construimos esto, ¿no? Ofrecemos todas estas propuestas culturales también, articulamos con el barrio, en este caso Alberdi. Llegamos al final del programa, esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. No se olviden que ya se hizo el sorteo, o sea que pispeen por nuestras redes para ver si son de los grandes ganadores de los hermosos premios que pudimos compartir con ustedes. Hasta la próxima y muchas gracias por compartir.